Ok, entonces empezamos. Esta sería la decimotercera sesión ya de Ground State. Y bueno, nada más como para tener una referencia temporal, ahí está un 28 de julio, por si no lo ve ahí la persona que está viendo, qué sé yo, el video por YouTube o algo por el estilo. Pero bueno, hoy decidimos que, bueno, tal vez dar un poquillo de contexto. El asunto es que cuando fue viernes y sábado, ¿verdad? Fueron las dos fechas, si no me equivoco. Pues partieron dos grandes de la física de nuestro tiempo. Obviamente, tal vez ustedes no escuchan, no hayan escuchado mucho de estos nombres porque no es así como que digamos, uy, Einstein, uy, Feynman, ¿verdad? Que son a veces nombres que sí calan mucho en lo que es la comunidad, pero sí son personas que son sumamente importantes, que bueno, entre todo este mar, ¿verdad? O gran comunidad en la que se ha convertido física, sí hicieron aportes bastante importantes. Y pues sí, nos dejan, ¿verdad? Pero pues el legado o todo lo que es el aprendizaje o todo lo que son los artículos, ¿verdad? Que publicaron, pues nos queda para la posteridad. Entonces quisimos hacerlo como un estilo homenaje, ¿verdad? Pequeño ahí, como pues, recordando que al final nosotros también somos parte de la comunidad científica, ya sea que sea en otros países, ¿verdad? Estamos hablando de uno en Estados Unidos, otro en Argentina. em, pero igual al final todos somos parte de una gran comunidad que es física y pues este tipo de personas, obviamente, pues es bonito, ¿verdad? También rendirle respeto, y su homenaje. Pero bueno, entonces básicamente lo que queríamos sí era como hablar un poquillo sobre ellos, tal vez muchos de ustedes no los conozcan, entonces como para que sepan quiénes eran, ¿verdad? Qué importancia tuvieron, tal vez hablar un poquillo ahí de forma vaga, ¿verdad? Tal vez no es como que nos vamos a meter mucho sobre lo que son los aportes o el área donde estuvieron trabajando. Y después queremos hablar también o queremos escuchar de ustedes, ¿verdad? Lo que serían los científicos o científicas que y las los inspiran, ¿verdad? O tal vez tuvieron uno en específico que fue el que les digo como, uy, gracias a lo que hizo esta persona o a la forma de ser esta persona, yo decidí estudiar física. Entonces sería interesante ahí escuchar eso de ustedes y también como para darles chance, ¿verdad? A veces como que uno quiere expresar ese tipo de cosas y nunca puede. Entonces es un momento ahí, interesante para ver si se da. Pero ok, como estaba diciendo, entonces viernes y sábado, el viernes se nos fue Virasoro, Miguel Ángel Virasoro, que era de Argentina, y el sábado falleció Steven Weinberg, que él es el que, como les decía, era de Estados Unidos. Entonces, básicamente, bueno, pues habíamos dicho, ¿verdad? Al hablar de esto, de que hiciéramos el homenaje, pues entonces se dijo, bueno, uno habla de uno y otro habla de otro. En lo personal, yo no me suponía que tuviera que hablar de Virasoro, se suponía que tenía que ayudarme Gustavo, pero tuve unos problemillas de último momento. De Entonces, tal Weinberg. vez, perdón, de Weinberg, sí, gracias. Entonces, yo lo que voy a hacer es tal vez hablar ahí lo que por lo menos tengo yo como conocimiento ahí, ¿cómo decirlo? Popular, sobre Steven Weinberg y pues tal vez ahí lo escuchará un poquillo más escueto y ahí me disculpo, pero ahí fue así como de último minuto. Yo lo que estaba esperando era, ¿verdad?, escuchar ahí un poco lo que era Tao y ahí discutirlo, pero bueno, cosas que pasan, ¿verdad? Entonces, si quieren, como para respetar las fechas de fallecimiento, empezamos hablando un poquito primero de Virasoro, de Miguel Ángel Virasoro, entonces ahí le paso a Fabián para que hable ahí de lo que... Ujú. Ujú. Sí, bueno, sí, de Miguel Ángel Virasoros, digamos, de los dos nombres, incluso creo que tal vez el que menos gente haya escuchado, ¿verdad? Porque Weinberg estuvo involucrado mucho en teoría, digamos, en altas energías y en cosas de partículas, premio Nobel, ¿verdad? Como Brian nos va a contar ahora. Entonces es un poco más famoso y Virasoro, pues es famoso en física, pero tal vez no tanto para personas que estén empezando o para personas que no estén metidas en alguno de los campos donde él trabaja. Como dijo Brian, ¿verdad? Él argentino. Y una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención de él era que trabajaba en muchos campos, ¿verdad? Como sacaba artículos súper importantes en mecánica estadística, sacaba artículos súper importantes en cosas más relacionadas a altas energías, a teoría de cuerdas, ¿verdad? Teorías conformes, ese tipo de cosas. Entonces, eso es algo que siempre me llamaba la atención, ese tipo de personas que pueden ser productivos en áreas tan distintas, ¿verdad? Eso siempre me llamaba mucho la atención. Así, obviamente, si nos ponemos a hablar de todos los trabajos que hizo, pues no nos alcanzan ni 3 sesiones, ¿verdad? Porque es una
vida académica muy, muy fructífera. Pero así, entre los dos que escogí comentarles a ustedes, es uno en mecánica estadística, que es un artículo de 3 autores, que son Mesard, Parisi y Virasoro, ¿verdad? Virasoro es de la persona de la que estamos hablando. Mesard y Parisi siguen vivos y activos. De hecho, tienen Twitter y todo, por si los quieren seguir. Y básicamente sacaron un artículo con un título muy vacilón. Voy a buscarlo rápidamente. Aquí está. El artículo se llama SK Model, The Replica Solution Without Replicas, ¿verdad? Entonces es un título muy extraño, ¿verdad? Y básicamente, pues para sistemas, digamos, que se llaman spin glass, ¿verdad? Que tal vez nunca lo hayan escuchado antes, ¿verdad? Sistemas con algún grado de frustración, sistemas desordenados de grados de libertad. Siempre existe este método que se llama el método de réplicas. Yo incluso en algún momento en una investigación lo necesité usar. Es básicamente un mecanismo que uno utiliza para tratar con desorden en un sistema, ¿verdad? Con desorden aleatorio. Y ellos inventaron este nuevo método que se llama el método de cavidad, si no me equivoco, en el que podían obtener los mismos resultados sin utilizar réplicas. Entonces, eso fue algo muy interesante, que es básicamente, diría yo, la base de casi todas las pruebas robustas matemáticas que existen sobre el spin glass, ¿verdad? Y después, la cosa por la que tal vez es más conocido Virasoro es por algo que se llama el álgebra de Virasoro, que es básicamente un álgebra que cumplen los generadores de una cosa que se llaman grupos de simetría, y en particular los grupos de simetría en este caso de teorías conformes, ¿verdad? Y cuando lleguen método 2 van a empezar a escuchar la palabra, ¿verdad? Conforme, que es un tipo de transformación, ¿verdad? Que preserva ángulos y ese tipo de cosas, un poquito más general de lo que Virasoro estaba haciendo, pero esa es básicamente la idea. Entonces eso fue muy importante, ¿verdad? Ahora en esta época que la gente está tan interesada en esto de holografía, ¿verdad? De teorías de gravedad, de teorías conformes, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces es muy importante. También tuvo implicaciones en teoría de cuerdas, ¿verdad? Claramente no soy muy versado en teoría de cuerdas, pero hasta donde lo entiendo, cuando uno tiene, digamos, en la teoría de cuerdas, ¿verdad? Consideras una cuerda y la consideras moviéndose, ¿verdad? Y entonces ves que la superficie que perfila es básicamente como una hoja, ¿verdad? Es una superficie bidimensional. Si usted se imagina por todo el lado donde va pasando la cuerda, es una superficie bidimensional ahí como una manta. Y resulta que si usted considera las transformaciones conformes sobre la manta, que es de 2 dimensiones, los generadores de esas transformaciones cumplen el álgebra de Virasoro. Y entonces es muy interesante porque ya empiezan a aparecer como unas reglas de selección, entonces hay como unas leyes de conservación que dicen como, este objeto, que se llama ahí el tensor de energía momento, se conserva solo para ciertos estados, ¿verdad? Ese tipo de cosas que no nos vamos a meter mucho por ahora porque tal vez no les interese mucho o tal vez ni siquiera les haga mucho sentido por ahora, pero si en algún momento alguien quisiera saber de eso me puede preguntar y yo trataría de responder o si no buscar y ver si logro entenderlo. Y eso fue básicamente las dos cosas que quería comentar de trabajos de Virasoro que fueron interesantes, importantes en la física para mí. Sí. Pero no sé si lo mencionó, ¿verdad? Él estuvo trabajando con el ISTP en Trieste. Sí, No lo mencioné, pero sí. sí, él estuvo ahí es que me parece curioso porque el ICTP lo fundó Abdul Salam. Mira, sí, que fue Sí, co-ganador del premio Nobel ajá, con exacto, Weinberg. con Weinberg, exacto. Entonces, el ICTP lo fundó Abdul y cuando Abdul Salam falleció, o bueno, no sé, creo que sí falleció, entonces Virasoro fue el que tomó ahí un tiempo lo que era las riendas del ICTP y después obviamente ya lo dejó para dedicarse a otras cosillas, pero sí, es Imagínate, no bastante, sabía eso. sí, bastante curioso, ¿verdad? De que estuvieran esos dos. Sí, el ICTP, que de hecho es el de Trieste, del que se habla, porque también está creo que es como una sede, ¿verdad? Lo que está en Brasil, que de hecho ahí estuvo Fabián, un par de veces fueron. Unas 3 veces, sí. Sí, ok, unas 3 veces estuvo allá en el de Brasil.
Y sí, pues bastante vacilón, ¿verdad? Y bueno, menciono eso de que Fabián estuvo, no para rajar, no para que él presuma, sino para decirles que ustedes también, ¿verdad? Pues tenemos las formas, ¿verdad? O bueno, me refiero a que la escuela de física tiene formas de hacerles contactos ahí, como para que ustedes también puedan asistir a ese tipo de cosas, ¿verdad? Pues en teoría siempre, bueno, obviamente ahora en tiempo de pandemia no, pero siempre en las pizarras de la escuela, ¿verdad? Uno podía ver donde publicaban, ¿verdad? Donde ponían los pósters ahí de que se iba a hacer tal evento y tal otro. Y pues a veces alguna gente lo pasa de largo, nada más pasa ahí caminando y no vuelve a ver, pero pues ahí hay oportunidades increíbles, oportunidades muy vacilonas que les pueden abrir muchas puertas. Pero bueno, entonces yo, como les decía, voy a hablar de lo poquito que puedo hablar de Weinberg, ¿verdad? De nuevo, me agarraron así como fuera de base. Yo lo que sé es, como les digo, cultura popular. Como dijo bien Fabián, ¿verdad? Uno obviamente lo recuerda por la parte del premio Nobel, por la unificación del electromagnetismo con la fuerza débil. De hecho, aquí que estuve como leyendo un poco, él incluso pues estuvo intentando también unificar la parte de la gravedad. Obviamente sabemos que todavía no han rendido así como demasiados frutos ese tipo de esfuerzos, porque todavía no tenemos la gran unificación, pero ahí estuvo en esa parte. También denme un segundo para ver por acá. Evidentemente, donde él estuvo estudiando todo este tipo de cosas, pues se topó una parte de cosmología, entonces también tiene ahí como algunas publicaciones en lo que llaman los 3 primeros minutos del universo. Entonces él básicamente ahí habla un poco de cómo serían estos primeros minutos, ¿verdad? Que bueno, tal vez para el que no esté muy enterado, se supone que mucha de la física, ¿verdad? O prácticamente toda la física que conocemos, se generó en esos primeros momentos, en esos primeros instantes del universo. Entonces, pues al principio era toda una sopa, ¿verdad? Qué sé yo, de, de whatever, todo junto, ¿verdad? Todo no tenía así como una estructura muy definida y después conforme el universo se va expandiendo, ¿verdad? Que deja de ser este cúmulo, por decirlo de alguna forma, y se expande, entonces empiezan a generarse, ¿verdad? Y empiezan a formarse todo lo que serían las distintas fuerzas. De hecho, se dice que, según la teoría de la unificación, ¿verdad? Solo existía como una gran fuerza, por decirlo de alguna forma, ¿verdad? Una sola interacción y esta después se ramificó en todas las que conocemos, ¿verdad? Las fundamentales. Todavía no podemos relacionar lo que es gravedad con las otras, pero lo que es el magnetismo, la electricidad, pues eso fue una de las primeras, ¿verdad? El electromagnetismo se unificó muy rápidamente cuando se vio todo lo de este Eric, no sé a qué se refiere con plasma quark gluon, ahorita me dice. Pero sí, bueno, o sea, para ver, si no, la verdad es que no recuerdo bien qué estoy hablando, porque así disperso soy, y entonces ya no sé de qué me está respondiendo. Creo que se refiere al material que había en los primeros Ok, 3 ok, minutos. sí, En entonces algún sí estaba. momento Ok, había... sí, ajá, ¿Por qué? ok, sí, dale. Sino que, digamos, básicamente la fuerza de color, ¿verdad? La fuerza Ajá. fuerte. eh, Ahorita como, bueno, todo el mundo ha escuchado el confinamiento, ¿verdad? Entonces los quarks solo los podemos ver en parejas, Ujú. porque están conectados por un gluón, pero cuando yo estiro el gluón, ¿verdad? Es básicamente como una liga. Entonces, eventualmente llegas a almacenar tanta energía que puede producir un par partícula-antipartícula y convertirse en dos parejitas nuevas, ¿verdad? O sea, Ujú. están dos, se van separando y entonces llega un momento en el que tiene tanta energía que pueden separarse. Y no hemos encontrado una escala, o sea, nunca hemos encontrado un quark solo. Lo que Eric está haciendo referencia es que en algún momento se cree que al inicio del universo, si no me equivoco, estamos en una escala de energía lo suficientemente alta, ¿verdad? Para que pudiera existir de confinamiento y existía como un plano en el que los quarks y los gluones Sí, nada más estaban ahí como, ajá. bailaban. Ajá, exacto. Ok, gracias. Bueno, sí, entonces lo que está diciendo es que sí, él lo que estuvo trabajando era toda esta parte, ¿verdad? Y pues me imagino yo, la verdad, no soy así como gran fan de Weinberg como para decirlo, me imagino que estuvo trabajando con todo lo que era la teoría de unificación y después, obviamente, de haber encontrado lo que era la relación entre la fuerza electromagnética y la fuerza débil, y pues él siguió ahí, ¿verdad? Aspirando a llegar a la teoría de la gran unificación. Y bueno, pues también hay como datos interesantes, por ahí vi que de él, junto con Salam, ¿verdad? Y Glashow, ¿Glashow o Glasgow? Creo que la mayoría, las veces que lo he escuchado pronunciado, la gente dice glashado, pero no sé, Glashow, ok, sí, puede ser, sí, la verdad no es que sé. no.
No sé de dónde será el MOP. Para ver, voy a buscar rápidamente. Ahora, bueno, ahorita les digo. Pero sí, básicamente lo que predijeron eran las partículas W y las partículas Z. Y bueno, pues obviamente ya sabemos que después de algunos experimentos ahí ya se descubrieron. Entonces, para ver, bueno, es americano, entonces me imagino que sí debe ser Glashow. Sí, para ver. Sí, creo que es Glashow. Pero bueno, entonces sí, él estuvo ahí contribuyendo más que todo en esas partecillas por ahí de lo que es la teoría de gran unificación, lo que es el inicio del universo. Obviamente eso entonces tiene que ver mucho con la parte de cosmología, y pues evidentemente porque es derivado de eso, ¿verdad? Y todo lo que es física de partículas, obviamente, ¿verdad? Y pues todo lo que es digamos, está estrechamente relacionado, como dijo Fabián, ¿verdad? Justamente ustedes tal vez lo escucharon ahí que él hablaba de color y después habló, bueno, de la fuerza fuerte, y pues es porque todo esto tiene ahí, ¿verdad? Sus ligues, sus enlaces. Y sí, sí, yo creo que eso es tal vez como el resumen ahí más terrible. No, no, el que puedo dar así como rápidamente, ¿verdad? Leyendo un poco sobre Weinberg. Entonces, bueno, nada más como para aclararles, ¿verdad? Yo estaba diciendo, él gana el premio Nobel, ¿cuándo fue? En el 79. En 79 junto con Glashow y Salam. Y bueno, les está diciendo, ¿verdad? Que Salam después ahí funda el ICTP y toda la cosa. Ujú, ¿Qué era lo que iba a decir? No, yo creo que eso es básicamente. ujú. Sí, ahí yo me acabo de acordar de una cosa. Cuando yo empecé la maestría, Ujú, el primer día que nos hicieron como una, una presentación inicial, ¿verdad? Que nos llevaron gente a hablarnos ahí del programa y así. ujú, Invitaron a un par de personas a hablar dos, tres personas, no me acuerdo realmente, físicos externos, a hablarnos de física y como a motivarnos. ujú, Creo que una era Ghazal Gesh, que ganó el premio Nobel hace poco, el anterior, creo, de la Universidad de Water, no, de Caltech. Y una de las personas era Steven Weinberg, ahora que me acuerdo. ajá. Sí, y nos estuvo hablando como de consejos que él tenía para los estudiantes de física, y el primer consejo de él era que siempre uno se metiera a donde el agua se viera más turbia. Que digamos que uno no escogiera un tema de investigación porque fuera fácil o porque uno cree que está bien establecido o porque uno cree como que está bien ordenado, entonces como que va a ser fácil, que más bien nos decía que buscáramos el tema de investigación donde se viera el agua más turbia, donde había menos orden. Eso me recordó y estaba bastante interesante. Sí, sí, está Ahí bastante que, vacilón. No, y es sí. realmente es uno de un buen consejo, digamos. Porque al final, recordemos que física le falta un montón, ¿verdad? Y llegar a, qué sé yo, a quedarse usted en algo que ya está bastante desarrollado, diga, si nos quedáramos en eso, si nos sentáramos así, pues obviamente nunca tendríamos así como un gran avance. Sí, muchas veces en Profes, esos, dale, 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 dale. no, que nada más era para lo del plasma de Fairclough. Efectivamente es lo que usted decía, pero si no me equivoco, ya está confirmado porque hay no me acuerdo un acelerador, no sé si era Fermilab o cuál, que hace colisiones de iones pesados para estudiar el plasma de Quark-Gluon y que es el líquido líquido, que se comporta como un líquido que tiene mucha viscosidad, creo que es la mayor viscosidad que se da detectado experimentalmente y todo, pero no es exactamente como fuera del confinamiento. En el plasma de Quark-Gluon es como que la escala de energía está por encima de, digamos, de eso, que constantemente están como separándose y generándose nuevas parejas de quark y gluon y están como que todo el tiempo intercambiando, ¿verdad? Entonces es como un plasma porque en realidad está como unido, como, ¿verdad? Pero por la fuerza fuerte, ¿verdad? Mm. Sí, 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 tal vez no me supe explicar bien. A lo que me refería es que, digamos, en la fuerza fuerte, ¿verdad? Digamos, tiene el problema inverso que tiene el electromagnetismo, ¿verdad?
En el electromagnetismo, hay de confinamiento más bien para hacer momentum y en la fuerza fuerte, las funciones beta, ¿verdad? Los flujos de normalización, más bien se hacen cero la función beta cuando voy a energías infinitas. Entonces, definitivamente no va a haber como cero confinamiento, pero sí se pueden separar. Pero sí, está muy interesante. Sí, pero bueno. A veces me parece, o sea, me sorprende tanto todo lo que, di la física ha abarcado, ¿verdad? Desde que, o sea, si uno se pone a ver como di las bases, que es como una cosa tan pequeña, ¿verdad? Como, bueno, nosotros llegamos, hablamos de algunos términos, ¿verdad? Y ahora todo lo que nos hemos ramificado, ¿verdad? Hasta el punto donde, qué sé yo, la semana pasada hablábamos unas cosas, Edwin y yo, ¿verdad? Y entonces decía como, bueno, y hay cosillas ahí que algunos no entienden, y después ahora, di, pues, en la parte física de partículas, sí, di, pues Fabián me supera por mucho, entonces hay algunas partes en las que me pierdo un toque, digo como, ok, creo que entiendo, pero no entiendo perfectamente. Y entonces se lo digo para el resto, ¿verdad? Que digamos que si en algún momento dicen como yo no sé de qué está hablando, tranquilos, eso pasa mucho en física, pasa muchísimo. Y igual yo no soy de física de partículas, ¿verdad? Tampoco, entonces lo que estoy hablando es así como el Sí, sí, conocimiento que tengo de unos 2, 3 cursos de sí, QFT, exacto, exacto, pero nada usted sí más. lleva los cursos, Sí, sí, entonces sí. por lo menos tiene como ese background ahí por lo menos. Pero bueno, sí. Además de eso, este, queríamos ver o queríamos ahí como conocer un poquillo más a la gente que viene, ¿verdad? Y ver si realmente tienen a alguien así como una persona a la que digan como, uff, yo escuché de esta persona, hizo tal experimento, tal y tal teoría, y la verdad es que eso me hizo enamorarme de física, o si realmente di, pues no, también es una posibilidad, ¿verdad? Que ustedes digan como, no, di, pues realmente fue por tal y tal razón, también sería vacilón escucharlo. Entonces, no sé, les damos ahí como el espacio y bueno, y si nadie habla, entonces ahí vemos cómo, cómo hablamos nosotros, pero quería ver a ver si alguno se animaba a hablar un poquillo sobre qué lo inspiró a entrar a la carrera. Yo puedo contar mi experiencia que es un poco peculiar, Ok, porque ok. realmente no inicié con un físico directamente, sino que mi primera aproximación fue de un canal de YouTube que se llamaba C de Ciencia. El MAE hacía como noticias científicas de la semana. Ujú, Y entonces yo lo encontré el MAE, lo empecé a ver y me di cuenta de que las que más me gustaban eran las de física, ¿verdad? De cualquiera, ¿verdad? Tanto de la física del Sol como de física de partículas. Entonces ahí me fui especializando, encontré otros youtubers, luego empecé a comprar libros y así sucesivamente. interesante, Bueno, interesante. sí, qué bueno, qué bueno. Y entonces, ese es el valor que tiene muchas veces el hablar de física, digamos, en divulgación, porque hace que mucha gente se inspire Sí, exacto. O sea, no a se estudiar necesita física. de personas así como súper famosas y que hayan hecho varas increíbles como para que la gente se motive. Y a veces con algo pequeñito, ¿verdad? Y pues ahí la gente va animándose. Kendall, creo que lo vi ahí como mutearse el micrófono, a ver si se anima. Sí, sí, no, no, a mí me pasó. Aquí tengo el libro Ujú, que, bueno, yo de chiquitillo era muy curioso, entonces como a los que 10, 11 años, mi abuelo me compró un libro que se llama La Edad del Universo, es de un astrónomo que se llama David Weintraub. Bueno, creo que así se pronuncia, ¿verdad? ujú. Y bueno, en eso, de eso se trata el libro, digamos, empieza desde que Newton creía que el mundo tenía 6.000 años, ¿verdad? Y empieza cómo ese conocimiento fue avanzando hasta que el día de hoy pensamos que tiene 13.750 millones de años, ¿verdad? Ujú, ujú. Aproximadamente. Entonces, de hecho, el libro ya está poco viejillo, ¿verdad? Pero ahí está en los libros, ahí en la biblioteca todavía, porque o sea, realmente yo puedo decir que ese libro, y David Wentra, un libro súper simple realmente, o sea, es muy divulgativo, nada de matemáticas, ¿verdad? Ujú. Eh, Como a alguien yo era un niño prácticamente, ¿verdad? 11 años, y cómo le puede cambiar la vida realmente, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, esa es la labor, y lo que decía con YouTube y todo, a veces las personas cuando hablan de física bueno, y de cualquier tema, tal vez no saben el impacto real que pueden tener al final sobre la vida o las decisiones de otra persona, ¿verdad? Claro, Sí, muy no. importante. Sí, sí. No, Pero qué bueno. bueno, es vacilón, ¿verdad? Es interesante ver que no hay como, nosotros no somos como algunas otras carreras que usted llegue y dice como, es que hay una persona, ¿verdad? O uno tiene como una inspiración en una persona en específico. Incluso,
Bueno, yo tengo que admitir que es que no estoy, o sea, no me estoy autoproclamando, ¿verdad? Pero no es como que haya ido donde un terapeuta o algo por el estilo, pero sí tengo que decir que tengo como fuertes tendencias de megalomanía. Entonces, cuando era carajillo, por ejemplo, yo llegaba, bueno, no carajillo, tal vez en el cole y así, uno llegaba y le decían como Albert Einstein y yo decía como, ¿verdad? Como diciendo como, "Di, yo también puedo hacer algo como él, ¿verdad?" Entonces, no es como que uno llegue como, tengo una persona, ¿verdad? Ahí como en pedestal, sino que en realidad es como un puro amor a la ciencia, ¿verdad? A la propia ciencia. Entonces, para ver, nada más déjeme leer aquí lo que puso Santiago. Dice, yo leí la biografía de Michael Faraday en una serie de libros que publicó la National Geographic. Se llama Las grandes obras de la ciencia, creo. Y eso, y Santiago, entonces, eso fue como lo que lo hizo usted, entrar a física. Ángel dice que él también lo vio. Las grandes obras de la ciencia. Vacilón. Sí, qué interesante eso, ¿verdad? Y una pregunta, ¿lo leyeron nada más porque lo encontraron, porque les interesaba, o era porque en el colegio los habían mandado a leerlo o algo por el estilo? Sí, buena pregunta. Sí, y Yo fue que que me lo encontré en oferta ¿cómo se llama? En la la librería librería internacional. y me había empezado a interesar de la física por estos videos de Santolaya y todo eso, y oye, digamos, a leer esto, y estaba interesante. Yo tengo una foto con Santolaya. ¿Qué me Oiga, Oiga, qué bueno. Sí, cuando hay una casa. No, yo fue que a mí sí me interesaba bastante Ujú. y empecé a buscar libros y de hecho tengo ahí todas son como, no sé si son como 50 libros. Tengo el link ahí en Drive por si los quieren, mira, están en buena calidad. Habla sobre las Sí. biografías de montones, está Einstein, Maxwell, Pásalo por Discord. Curie. Sí, Eso, voy son a las buscarlo y cosas lo que se paso. quedan ustedes, para ustedes, qué egoísta. No, mentira. No, A mí me... y viene con frases y todo de ellos, o sea, es bastante bueno, es de la Bueno, National Geographic, vieras que tuani. ¿saben qué me llama mucho la atención? Que, digamos, nunca había pensado que como, digamos, en el colegio uno ve las clases de ciencia y todo eso, pero nunca, digamos, se le da un enfoque como a ponerlos a ver cosas de, qué sé yo, de divulgación, así, ¿verdad? Sería interesante, porque noto que la mayoría de ustedes, todos llegó a interesarse por la ciencia por divulgación y no necesariamente por un curso en el colegio o por cosas que habían visto en un Sí, formato sí, académico. y es que yo vengo de un liceo y no era como que muy bueno, entonces ellos solo se enfocaban prácticamente en biología para hacer bachillerato, entonces las demás ciencias las descuidaban, entonces si vieras que en física lo único que vimos fue cargas y nada más ahí, para de contar, o sea, nosotros no vimos nada más de eso y uno lo pasaba facilísimo. Claro. Y no se preocupaba mucho por eso, o sea, nada más era como de, vea, haga estos ejercicios y ya. Sí, el hermanillo de mi novia está en física ahora del cole y yo lo veo y son esos ejercicios que usted le dice, vea, aquí está la fórmula de velocidad y le dan un ejercicio donde le ponen el tiempo y la distancia y le dice, calcule la velocidad. O sea, sí, absurdo. Es un problema enorme Sí. con el que me topo yo en Físicos 1, porque mucha gente va como con esa mentalidad. Bueno, no Físicos 1 tanto, porque ya como que ellos sí saben, ¿verdad? Si usted se metió en física, usted sabe que va a ir, ¿verdad? A la guerra. Pero en Física 1, tal vez de ingeniería, que también lo doy, ahí a veces me pasa mucho que hay estudiantes que creen que nada más es de sustituir, ¿verdad? Y como que en el primer examen siempre me pasa que como que usted ve las soluciones, ¿verdad? A los problemas y es nada más como intentar meter alguna de las ecuaciones que había por ahí, le intentó, la forzó, ¿verdad? Como podía y obviamente no le dio. Entonces, a veces hasta no tiene sentido dimensional y eso me da tanta cólera. Pero sí, a veces queda como muy escueto lo que es en la parte de ciencias, o no tanto tal vez la parte de ciencias, sino en cómo debería realmente uno buscar ciencia o aprender ciencia. Es algo que le ha costado mucho a lo que es el sistema primario, ¿verdad? O de primaria y secundaria todavía desarrollar. Y es algo en lo que cuando uno llega a la universidad, ¿verdad? Y se topa como realmente cómo es que se publica ciencia, cómo es que se transmite, uno se da cuenta que es una cosa completamente distinta a lo que en teoría le enseñaron, ¿verdad? Es complicado. De hecho, para mí tendría más valor, digamos, enseñar bien los fundamentos de Newton, o sea, porque a mí cuando me enseñaron, por ejemplo, las cosas de vectores, que ahora vi en física 1, yo me acuerdo que nada más nos dijeron, esto es el seno y esto es el coseno y ya, ¿verdad? Y de ahí le daban a uno el ángulo. Sí. Pero
Luego ya entendí que era porque usted formaba un triangulito, entonces por las propiedades básicas, y yo dije, ay, sí, tiene todo el sentido. Entonces ahora puedo saber en cualquier situación por qué es seno o por qué es coseno. No, y ahí apenas está hablando la parte geométrica. Espérese a que pueda ver los vectores en serio como deben de ser en métodos 1. Y cuando ya empieza a tener un poco más de sentido, ¿verdad? Y cuando, por ejemplo, yo cuando estoy hablando mucho de esos temas, sí me dedico mucho a decirles a ustedes cómo es que viven en espacios y todo ese tipo de cosas, porque en serio los van a ocupar después. Y es para que después, cuando lleguen a escuchar esos términos, cuando estén en métodos, cuando estén en cursos más avanzados, no lleguen, "Oh, pero ¿qué está pasando?". Que si sea como algún término que ustedes ya por lo menos escucharon o que entienden más o menos qué es la situación que están viendo. Sí, eso es algo que intento dedicarle su tiempillo en los primeros temas. Este, pero sí, sí. Sí, Sí, nos hace falta mucho realmente, o sea, como que siento yo que lo que es la educación primaria y secundaria, ¿cómo decirlo? Uno entiende, porque no es como que toda la gente va a ser científica, no es como que todo el mundo se va a dedicar a eso, ¿verdad? ¿Qué le va a importar a una persona que, qué sé yo, va a montar una barbería, estar, estar aprendiendo sobre la forma en la que se investiga o en la forma en la que se publican artículos? Pero sí necesitamos ya que ya a este punto empiecen a ver como más formas de diversificar la forma en la que se va educando a los chiquillos, ¿verdad? A los ujú, niños y adolescentes. sí, de hecho, De- yo siempre... No, dale, todo bien. no, por eso yo digo que tendría más valor como enseñar de manera conceptual a pensar, porque al fin y al cabo, los problemas estos, la mayoría de gente ni se los va a topar de calcular la velocidad ni nada, Ujú, pero al menos implementar un pensamiento como crítico o de saber por qué se hacen las cosas, por qué se utiliza esta fórmula y así sucesivamente. O sea, sería incluso más fácil, por decirlo así, y uno aprendería más que simplemente usando ahí matemáticas, una fórmula y que al final la gente no se queda con nada. Ujú. De ujú, hecho, yo tengo un amigo que estudió física y ahora está dando clases en un colegio. Y yo le estaba hablando sobre, digamos, cosas que a mí me parecen más interesantes que ponerlos a hacer fórmulas. Y digamos, por ejemplo, si están viendo un movimiento armónico simple o están viendo, digamos, el movimiento de un péndulo, por ejemplo. Entonces, son cosas que son muy baratas, que se pueden hacer y que dejan algo que no es solo la fórmula, digamos, no es así. El periodo del péndulo es 2pi raíz de L entre G o lo que sea, ¿verdad? O de G entre L. Entonces, más bien, algo más interesante podría ser, qué sé yo, ok, hagamos un péndulo, ¿verdad? Una línea ahí de pescar o de lo que sea, unas masas, ¿verdad? Y entonces empezar a decir, ok, hagamos más corta la longitud del péndulo. ¿Qué pasó? Duró más en ir y venir, duró menos, y que el estudiante mismo pueda ir analizando, ok, ¿qué dependencias espero yo que tenga esto? Depende de la masa que tenga pegada abajo o no depende. Depende de qué tan largo esté y cómo depende. Más bien, ¿se hace más rápido o más despacio cuando lo subo, cuando lo acorto y cuando lo alargo? Ese tipo de cosas, ¿verdad? ujú. Empezar a pensar críticamente y ver dependencias. Me parece a mí que podría ser muchísimo más fructífero que decirle, mae, vea, esta es la constante gravitacional y esta es la longitud de la cuerda. ¿Cuál es el periodo? ¿Verdad? Me parece que una persona hace eso y cuando llega a la casa ya ni se acuerda de qué estaba haciendo, no le importa, pero si la persona tuvo la oportunidad como de construir eso, por lo menos un caso básico, tal vez le ayuda un poco a pensar en ese tipo de cosas, ¿verdad? Las dependencias, que no es una cosa abstracta, sino que es algo que pueden ver en la vida real. Ujú. Sí, cosas sí, que le ayudan también a lo que es el pensamiento crítico, a poder observar, ¿verdad? Y a partir de eso razonar y dar conclusiones, ¿verdad? Usted llega y en serio le están diciendo como, hey, concéntrese aquí, vea lo que está pasando, vea qué pasa ese cambio y después ya usted puede llegar y preguntarle, ok, entonces, ¿qué le quedó, ¿verdad? O qué podría usted predecir de ello? Que al final Uh de -huh. cuentas eso es lo que hacemos nosotros en física, ¿verdad? Intentar analizar un fenómeno y ver, pues, qué podemos sacarle de... Bueno, estoy diciendo de una forma muy burda, ¿verdad? Porque ya la física es un montón de cosas, pero siento yo que ese tipo de habilidades, ¿verdad? Es lo que realmente les podría servir y no solo a una persona que estudia física, ¿verdad? O que vaya a estudiar física en el futuro, sino a cualquiera, ¿verdad? Ya a cualquier tipo de estudiante. De hecho, este tipo de cuestiones de la constante gravitacional, a mí, de hecho, lo que me hacía era que donde yo veía esa constante, yo lo que pensaba era de dónde venía, o sea, de dónde se sacaba y todo. O sea, está hasta mal, digamos, planteado, está tan mal que, o sea, hasta que uno busca las preguntas por otro lado, que no es algo que ni le están enseñando ni nada.
Y algo que, bueno, yo no voy a empezar a hacer aquí como mucha polémica, nada por el estilo, pero es algo que también siempre me ha molestado de química, por ejemplo, que en química usted le empiezan a enseñar termodinámica o le empiezan a enseñar todo lo que son enlaces químicos y nunca le explican de dónde vienen. Es como que si fuera así como, ah, bueno, esto viene de la Biblia por ahí, es santa palabra y así es como funciona. Y entonces como aprensa todos los enlaces, aprensa cómo es que, qué sé yo, cuál es la entropía de tal y cuál es la entropía del otro y cómo es que funciona el enlace, etcétera, etcétera, y al final uno ni siquiera sabe por qué, y es hasta que llega física, qué sé yo, física cuántica por ahí, que uno empieza a tener una pequeña noción de por qué es que nosotros consideramos a los átomos como los consideramos, por qué es que podemos decir que la masa atómica es tal, por qué podemos decir todo ese tipo de cosas ahí se van resolviendo y a punta de mate, ¿me entienden? Que es tal vez una de las cosas más bonitas que tiene física, que usted puede llegar y hacerlo todo en un lenguaje sumamente lógico, ¿verdad? Este, pero sí. Sí, todo un mundo ahí, todo, o sea, nos podríamos poner a quejar y de todo, a hablar de todo, de toda cosa, ¿verdad? Pero sí, 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 hay muchos cambios que se tienen que dar. Y sí, me pasaba muy parecido que Eric, en el sentido de que yo siempre me cuestiono, ¿verdad? Es como, suave, pero ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser de esta forma? ¿Por qué no de aquella, verdad? Y tal vez eso es una de las cosas que me llamó más a física a mí, ¿verdad? El hecho de que quería saber más, de que quería entender más cómo es que funcionaban los principios, ¿verdad? Del universo. Por el hecho de que, qué sé yo, alguna gente llegue y habla de, es que el viaje del tiempo no sé qué, pero yo decía, pero ¿cómo funcionaría, verdad? ¿Realmente tiene una cierta factibilidad de esto o es simplemente una cosa ahí nada más fantasiosa, verdad? Y que la gente dice, tal vez en algún momento viajemos en el tiempo y sí sería algo así como, o bueno, en su De hecho, momento. una pregunta que yo no me había planteado, pero cuando me la plantearon, porque lo vi en una cuestión del Instituto de Física Teórica, de por qué la constante, por qué es R al cuadrado en la de gravitación de Newton, ¿verdad? Y no a la 2.1, ¿verdad? O así. Y resulta que o sea, con las propiedades del gravitón y unas cuestiones de teoría cuántica de campos, la única posibilidad es que sea R al cuadrado y no otra, ¿verdad? Y de esas cuestiones fue como que ni me la había planteado, pero tiene una razón de ser. Entonces, Sí, sí, Ujú. sí, fijo. Sí, es súper vacilón todo, digamos, como ponerse uno a pensar, incluso también es vacilón, llega un punto, ¿verdad? En la carrera en la que uno le ponen como, qué sé yo, pruebe cómo sería, cómo funcionaría esta ley, ¿verdad? Si fuera no un cuadrado inverso, sino nada más Algo así. inverso. Ujú. Y entonces ahí es donde uno se da cuenta de que muchas cosas se caen, ¿verdad? Y muchas cosas no funcionarían como nosotros las vemos en estos momentos. Y entonces uno dice como, es increíble todo, ¿verdad? Cómo se fue armando y cómo el universo es como lo vemos ahora o como lo percibimos gracias a que se cumplen ciertas leyes de una cierta forma, ¿verdad? Si no lo hicieran, entonces sería algo completamente distinto. O sea, estaríamos teniendo fenómenos completamente distintos. Y ahí es lo que lleva a mucha gente, ¿verdad? A pensar de qué pasaría si hay muchos universos donde se cumplen otras leyes o etcétera, ¿verdad? Y todo eso que ya di, pues obviamente son especulaciones, pero es bastante interesante. Ujú. Sí. Ok, tal vez, bueno, ahora estaba hablando con Fabián y cuando estuvimos la semana pasada, teníamos a Edwin por acá y él, bueno, él era presidente o fue presidente de la SOCI un tiempo ahí, creo que fue un poquito menos de un año por ahí, algunos asuntos burocráticos, no voy a meter mucho en eso, pero teníamos la intención, ¿verdad? Como hablar un poquillo sobre lo que era la experiencia de él en la socia y como para que ustedes también escucharan, por si no saben qué es, ¿verdad? O no saben más o menos cómo es que funciona. Y bueno, lamentablemente se nos fue el tiempo ahí en la clase pasada, pero dijimos, tal vez hoy podamos darle un chancillo ahí como para hablarlo, tal vez no desde el lado de experiencias, ¿verdad? Pero sí como para que ustedes tengan ahí una cierta noción, más que todos los que sean, qué sé yo, de carnet C0, C1, que sabemos que obviamente no han podido asistir mucho a la socia o prácticamente nada, ¿verdad? Por el hecho de que, pues, de pandemia. Entonces queríamos como hablar un poquillo sobre eso, sobre qué es la socia, ¿verdad? O qué
qué rol cumple en el estudiante, qué rol cumplió en nosotros, ¿verdad? Y qué rol también debería seguir o debería cumplir o seguir cumpliendo, ¿verdad? Entonces, básicamente sepan que la asociación es justamente como suena, la Asociación de Estudiantes de Física y Meteorología es eso, es digamos la institución o la entidad, ¿verdad? Que se supone que representa la junta o la colecta, ¿verdad? De todos los estudiantes que están llevando el bachillerato de física y meteorología, y bueno, la licenciatura de meteorología. Si fuera a haber más cursos de grado, ¿verdad? O sea, de licenciatura para física, para meteorología, entonces también estarán incluidos. No contempla la gente de posgrado, porque ya eso lo contempla el lado del CEP, ¿verdad? El lado del sistema de estudio de posgrado, pero en teoría es verdad todo lo que es o representa a toda esta gente. ¿Qué es o qué se supone cómo se supone que trabaja? Bueno, ustedes saben que la universidad tiene toda una estructura, ¿verdad? De estudiantado que viene la FEUR, que es la federación, ¿verdad? Y bueno, pues las asociaciones en teoría ahí se conectan con la FEUR y así es como pues piden plata, etcétera, etcétera, para hacer todas las cosas ahí que hacen. Y bueno, pues son como los delegados, por decirlo de alguna forma. Es como, qué sé yo, tener una cabeza central, ¿verdad? Que sería la FEUR y entonces ya tiene ahí como sus ramificaciones, que entonces una de ellas sería la asociación de nosotros. Entonces, básicamente lo que hace la asociación es estar, ¿verdad? Para el estudiantado, qué sé yo, si hay algún tipo de malestar o algo, entonces la asociación generalmente es la que se comunica con dirección, ¿verdad? Es la que intenta tener como esas representaciones, además de que, pues como comunidad, la idea de la asociación es que también se realicen eventos, ¿verdad? Etcétera, que involucren a los estudiantes y entonces hayan formas de ir a interactuar. Por ejemplo, la asociación también está muy, enfocada o bueno, juega gran papel en lo que es la parte de la inducción, ¿verdad? O la introducción a la carrera. Entonces, qué sé yo, primero habla la escuela, ¿verdad? La parte de profesores, docencia, administración y todo, y después como que se les da ese chance, ¿verdad? Los de la socia para que hablen y les digan, ¿verdad? Y como que ustedes vayan ahí familiarizándose con. Y también, pues como dije antes, juegan una parte económica en la que, pues la idea es que se haya una pequeña sede, ¿verdad? Ahí en física lo que tenemos es un pequeño, una pequeña habitación ahí detrás del auditorio donde, bueno, tienen, porque yo técnicamente ya no soy parte de la asociación, donde tienen ahí, pues, qué sé yo, sillones, mesas, ¿verdad? Y todo como para que esté la gente y pueda conversar y etcétera, y qué sé yo, discutir sobre física o cosas que no sean de física, lo que sea. Entonces, básicamente es un hub, por decirlo así, un lugar social ahí donde pueden estar los estudiantes y pueden llegar y, qué sé yo, expresarse y hacer, ¿verdad? Sería vacilón, ¿verdad? Siempre ver ahí gente trabajando, qué sé yo, en grupo, etcétera. Y también a veces se presta como cualquier lugar social, ¿verdad? Y para la payasera y toda la cosa, ¿verdad? Para el chingue, Profe, como dicen. Sí, una duda, ¿eso es ajá. cualquier estudiante, digamos, o? Sí, técnicamente, o sea, obviamente lo que más se recibe es gente de física y meteo, porque si yo soy un estudiante de economía, ¿qué voy a estar haciendo en la sociedad de física y meteo si hay una asociación de economía, ¿verdad? Pero realmente cualquier estudiante puede estar ahí, incluso técnicamente está abierto para cualquier persona, para que cualquier persona llegue. Obviamente, si llega Ujú. una persona ahí, qué sé yo, a vender, no sé, armas a la asociación, obviamente los guardas no les va a gustar mucho, pero técnicamente cualquier persona puede entrar, incluso podría entrar un profe, pero obviamente eso se ve como todo un choque social, ¿verdad? Donde es como, ok, ¿qué está haciendo usted aquí adentro, verdad? Ujú. Entonces, sí, pero sí, Pero cualquier sí, persona podría entrar. cualquier persona de cualquier año. Yo me acuerdo que cuando yo entré a la U, el primer año me daba vergüenza entrar hasta que conocí a Brian, Sí, sí, que, que ya ahí Sí, nos por eso apadrinamos. preguntaba yo. Ah, sí, sí, exacto. No, no, tienen que ir tranquilos porque a uno le daba vergüenza cuando yo estaba en primer año, no le daba demasiada vergüenza entrar. Uno decía, como no, es que soy no, pero a nadie le importa. sí, sí, Uno entra realmente. tranquilo y nadie lo va a ver mal o nada. O sea, uno entra y ahí poco a poco va haciendo amigos. Sí, sí. Pero no importa si está en primer año, segundo, lo que sea, Sí, puede sí, entrar quien sea. básicamente yo entré ahí, bueno, era porque uno empieza a tener, o sea, cuando usted está haciendo el horario, tal vez el primer año, a veces tienen de un horario bellísimo, ¿verdad? Donde llega y todos los cursos están juntos, ¿verdad? Ustedes nada más llegan a la U, toman las clases y se van para su casa, no pasaron por ningún tipo de momento ahí en el que como mucho tal vez use una hora o dos, entonces dicen, ah, bueno, aprovecho y voy a almorzar a algún lado, no sé qué, los jueves a la calle, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero el asunto es que no hay como momentos ahí donde, pues, no tengan nada que hacer. Pero conforme va avanzando la carrera pues obviamente los grupos se van reduciendo, etcétera, etcétera. Entonces, pues hay muchos huecos de horario, ¿verdad? Hay momentos en los que ustedes dicen, pues
¿qué me voy a ir a hacer a la casa? Qué sé yo, si vivo muy largo, yo por ejemplo soy de Heredia casi a La Juela, entonces me era muy incómodo, ¿verdad? San Pedro y Heredia están moviéndose, ¿verdad? Qué sé yo, 2 veces, 3 veces al día solo por los huecos de horario. Entonces uno dice como, me va a quedar por alguna parte y pues, obviamente en algún momento dije, pues puede ser la socia. Y realmente siempre, o sea, me da gracia, no sé si a la gente le da gracia, pero a mí me gusta contarlo, de cómo fue que como que uno empezó a incluirse ahí, ¿verdad? Recuerdo que estábamos ahí, estaba un estudiante ya, casi que estaba terminando, de hecho, Julio, Fabián, estaba discutiendo con otros, ¿verdad? Sobre cualquier tontera y entonces llega y se puso a decir que básicamente, bueno, no sé ustedes, espero que sí, sepan cuando yo digo el avatar, ¿verdad? Y esto, los 4 elementos, no el avatar la película, sino avatar la serie esta que hubo, espero que sepan de qué estoy hablando. este, Estaba diciendo que Dios en la Biblia, ¿verdad? Parece ser el avatar, porque él llegaba y había un verso, ¿verdad? Donde hablaba de que iba a tirar fuego a no sé quién y que iba a causar terremotos y huracanes y no sé cuánto. Y entonces llegaba y decía, pero curiosamente, en ninguna parte dice que utilice inundaciones ni nada por el estilo. Y entonces yo le dije, ahí me metí, ¿verdad? Obviamente, o sea, nada más yo estaba en otra mesa, estaba como almorzando una cosa así, pero yo le dije, recuerde que cuando fue el gran diluvio, él llegó y prometió que ya no iba a volver a mandar diluvios, entonces dejó de utilizar el elemento agua. Y entonces ahí fue como donde empezamos, fue como, no sé qué. Y ahí, y pues entré, digamos, por así en el chingue. Y así fue como empecé ahí a hablar con la gente de la socia. Pero sí, o sea, sí, sí, obviamente yo sé que hay gente muy introvertida, ¿verdad? Que le cuesta como empezar a hablar con gente. Yo en cierta parte soy introvertido, ahí estoy, ahí como en el intermedio. Pero si ustedes en algún momento, pues, qué sé yo, necesitan de una parte social y pues saben que o tienen la necesidad, ¿verdad? O creen que pueden llegar y juntarse con otra gente que sea de su misma área, que es física o meteorología, entonces de fijo sepan que la socia los va a recibir, que no va a haber alguien así como que, bueno, tal vez haya gente que los vaya a ver feo, pero esa gente no le ponga atención porque esa gente nada que ver no promete. Quédese con la gente que sí está ahí, ¿verdad? Y que es amable y toda la cosa, y van a ver que es un ambiente bastante vacilón. No puedo decir que sea el ambiente más productivo de todos, de un solo lo advierto, o sea, no caigan ahí en ese lugar si ustedes realmente quieren, qué sé yo, un momento de Estudiar o concentración, ser productivo. exacto, exacto, si es un momento en el que ustedes dicen, no, es que tengo examen, no, es que tengo una tarea, todo ese productivo, no entren a la asociación, ¿ok? No lo hagan, Sí, no se yo me hagan acuerdo eso. que uno siempre entraba a la sesión y terminaba nada más hablando paja 2 horas Sí, ahí con exacto. gente. O sea, aunque ustedes, Sí. de hecho, creo que el hito más grande que hice yo estando en la socia era pasar a limpio las tareas de termo, que de hecho me enojé una vez con Fabián porque el MA traía de la mini Espaguetis de la sí, el mini. espalete boloñesa. Yo le dije, más, si usted me tira un poquito de esa salsa en esta tarea, lo mato. Qué Qué risa. buenos tiempos. Pero sí, Sí, sí. lástima. ¿Alguno de ustedes ha tenido el chance de ir a la asociación o todavía no? ¿Qué carne son ustedes? Yo pude haber Y, ido, pero nunca fui porque ni sabía que estaba ahí. O sea, Ok, ok. ajá, yo ahí lo más que me acerqué fue una vez que entré al auditorio en la inducción, cuando entré a la Ajá. carrera, creo que fue en 2019, a la par. y dieron como charlas en la noche de física, de cosas de física. Ujú, Sí. No ujú. sé si alguno de ustedes la dio, pero bueno, dieron como charlas ahí. Yo vi que estaba esa ahí, que Como como que esa. se metían y todo, pero Ujú. no, yo pensaba que era como la gente que organizaba eso, nada más. No, no, ahí Ah, bueno. esa es la socia, digamos, ahí es un ovito ahí, sí, eso sí, ¿verdad? Es así como bastante, escondidillo, pero sí, esa es la socia de física. De hecho, se había estado hablando de que tal vez se puede pasar donde están en estos momentos del CICIMA, pero eso es a futuro. Eso prácticamente se habla como desde que yo entré en la carrera y todavía Sí, no hay nada. es como la licenciatura de física. Sí, exacto, ahora que se promete, así como vamos hacia futuro y uno que va, no. La legítima piscina que promete los políticos del cole. Sí, sí, Todos que los se fueron. partidos políticos del Ajá, colegio decían, vamos a hacer una piscina. sí, Qué sí, sí. duro, qué duro. Aquí estoy leyendo en el chat que dicen varios que qué duro, ¿verdad? Y solo pudieron ir 2 días a la U. Sí, no. Qué difícil. Es una situación muy Esperemos difícil, eso. de verdad. Yo los entiendo y es una situación bien complicada y ojalá que pronto Sí que puedan ir puedan, y ajá, y tener esa experimentar esas, experiencia. sí, exacto, es que pues es tan vital. Y de hecho, bueno,
Obviamente nosotros, Fabián y yo, y bueno, tal vez Gustavo ahí cuando está con nosotros, Graving también, no podemos suplirlos, por decirlo así, de la parte social que les puede dar estar con otros estudiantes, porque no podemos, o sea, no vamos a tener obviamente la misma perspectiva porque ya pasamos por eso, ¿verdad? Ya pues cada uno está con sus otras cosas, etcétera. No podemos estar quejándonos de tal profe y tal otro, ¿verdad? Probablemente se quejan mucho de mí, de Vázquez, de lo quebradores que somos, sí, es la verdad. Bueno, eso sí, me gustaría aclararlo. O sea, si en algún momento ven que los promedios están bajos es porque física necesita mucho nivel. Eso sí, creo que no se los mencioné en clase, pero quiero que lo escuchen. Sí se necesita de mucho nivel y probablemente se encuentren con profes que son mucho más fáciles, digámoslo así, que nosotros. Puede que lleguen y prácticamente ese curso nada más ahí lo pase al suave. Y hay otros en los que sí van a estar mucho más rudos que nosotros, van a ser un poco más rudos. Entonces sí, es como para que sepan que ahí no es jugando la cosa. Pero bueno, el asunto es que sí, nosotros no podemos suplir eso, pero con esta parte de GSC esperamos en su momento que tal vez pueda tener ahí un espacecito en alguna aula, ¿verdad? O alguno de estas clases que hay ahí en la U. Obviamente, pues el ratillo, ¿verdad? Que sé yo, la hora que estamos durando generalmente. Esto lo intentamos hacer como para que no sea del chingue, ¿verdad? Qué sé yo, lo mismo que sería siempre, ¿verdad? Estar ahí jugando algo, que es un juego de mesa o algún juego de video o hablando de cualquier tontera o el pre-party o no sé cómo decirlo antes de irse a la calle o qué sé yo, ¿verdad? Eso es más para la socia, ¿verdad? Lo dejamos ahí como para esos ambientes sociales y aquí lo que intentamos es hablar como un poquillo más para que haya una cierta relación, ¿verdad? Nos encantaría que hayan más profes que se incluyan aquí, pero obviamente eso cuesta más con la parte virtual, tal vez ya estando presencialmente ya allá en la U, pues ahí se quieran acercar algunos ya terminado el día o qué sé yo, ¿verdad? Quieran llegarse ahí a escuchar y a discutir, etcétera. Pero sí, lo intentamos hacer como para que ustedes también tengan ese espacio, ¿verdad? De relacionarse y escuchar sobre investigaciones, escuchar sobre noticias, escuchar sobre cosas vacilonas, ¿verdad? Que se pueden dar. De hecho, voy a aprovechar para hacer un anuncillo ahí. Profe, Sí. mientras ahí estaba viendo todo, no, con respecto a lo del curso de Física 1, que a mí el nivel no es exactamente lo que me mosquea. A mí lo que me mosqueó fue más que todo la inconsistencia, digamos, por ejemplo, que las tareas eran exactamente igual de largas que los exámenes y con una dificultad parecida, o sea, eran el mismo tipo de ejercicios, pero tenían 5 días para hacerse y los exámenes 3 orillas. Entonces, y además, bueno, eran 3 tareas, creo. Sí, eran 3, 4, sí, 3. 3. Y tampoco tienen tanta importancia como los exámenes que tienen la misma, o sea, la inconsistencia. O sea, obviamente es muy difícil en el modo virtual porque de ahí la gente, digamos, podría poner copiar y pegar y en Google aparecen cosas parecidas, ¿verdad? Pero la metodología más que todo adaptarse, porque por ejemplo, mis exámenes de álgebra lineal eran un toque diferente, o sea, eran de marcar con X, pero también tenían como otras modalidades, como marcar ciertos números, digamos, yo qué sé, en la base de esta vara y uno le ponían como un desplegable y uno tenía que marcar las varas. Y diferentes cosas, incluso tenían una longitud variable, los exámenes incluso, dependiendo de qué cosas y así. Porque sí, obviamente un examen de física marque con X sería muy sencillo, tipo, Exacto. digamos, ver una cosa como la más en términos de las variables que nos dieron, que sería como obvio, ¿verdad? Pero de ahí también, porque yo me acuerdo uno de los problemas de un examen que era la mesa de billar, que quedé traumatizado, me lo recuerdo de memoria, que yo en ese problema yo ahorita lo pienso y puedo hacerlo, pero en ese momento estaba yo indeciso con el sistema de referencia. Yo decía, pucha, si esta vara va como en 3 dimensiones y me puse a pensar todo y duró un huevo. Y me di cuenta que yo dije, de ahí podría, no sé, porque no lo hice, pero pudiera haber utilizado cosas de cinemática para calcular cuál era la aceleración antes de llegar al círculo y luego utilizar lo de dinámica y con una condición porque la bola se caía en la mitad o algo así le pedía.
Sí, sí, Y creo que ahora que la lo mesa pienso, de sí, pinball es una mesa de pinball era. sí, de pinball, sí, de Ujú, pinball, sí, sí. sí, sí. No, vea, yo lo que le puedo decir es, porque sí me preocupa un poco, no comparen física con álgebra. No comparen física con álgebra lineal. ¿Por qué? Porque álgebra lineal está hecho para que lo lleven tanto física como la gente de química, la gente de ingeniería, la gente de todo lado. O sea, es un curso de servicio. En cambio, físicos es un curso ya de su carrera y es una de las carreras más complicadas de toda la U. O sea, no quiero desprestigiar, por decirlo así, a las otras, pero es una de las que necesita más de la parte de razonamiento, la parte de cálculo y la lógica matemática. Y ustedes necesitan trabajar eso bajo presión. ¿Ok? ¿Por qué? Porque ustedes cuando lleguen a ser profesionales van a trabajarlo bajo presión, porque hay que cumplir ciertos deadlines, hay que cumplir hay casos o cosas que ni siquiera están resueltas, que ustedes pueden buscar 1000 veces en internet que no lo van a encontrar porque no se ha inventado, ¿me entienden? No se ha resuelto. Y ese tipo de cosas son las que ustedes se tienen que enfrentar y eso es a lo que necesito que ustedes se acostumbren. Entonces, con la parte esta de las tareas y la dificultad que tengan la similitud, realmente lo que tuvimos que haber hecho entonces era ponerle más nivel a las tareas. No es que los exámenes están difíciles, sino que las tareas están muy suaves, porque realmente las tareas sí estaban hechas para que ustedes llegaran, se sentaran una tarde y una tarde se sacaban. Cuando tareas hay, y he visto y me consta porque las llevé y estuve en termodinámica, eran semanales y toda la semana usted estaba dándole esa tarea. Yo los jueves era que pasaba limpio esa tarea para entregarla el viernes y yo empezaba desde el viernes en la tarde o en la noche, que era cuando entregaba el profesor la tarea. Entonces, no crean que es fácil, o sea, si nosotros, o sea, si ustedes piensan que esto está siendo difícil, espérese cosas mucho peores. Y se lo digo así bluntly, ¿verdad? O sea, al ayotazo, como dicen. Este, em, pero sí, 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 tal vez si siente algún tipo de disconformidad por el hecho de que si en el momento del examen a usted no se le ocurre el problema, pues es parte de practicar y agarrar maña. Mucho de física es eso, ¿verdad? Usted poder abstraer lo que es el problema, decir esto se cumple para o que cumple con tantas condiciones, son leyes fundamentales, tiene que haber una solución, porque al final el examen está hecho para para que tenga soluciones, ¿verdad? Entonces, si es ya problema de que se embota o algo por el estilo, pues ahí obviamente siempre hay algún tipo de ayuda que se puede dar por el caso, etcétera. Pero sí, bueno, creo que esto lo habíamos hablado, de hecho, en algún momento ya en las reuniones que tuvimos de la carrera, del curso y toda la cosa, ¿verdad? Entonces no quiero como meterlo mucho a SC porque si no, entonces me pone esto súper tóxico. Pero sí, no, igual ya tengan paz porque yo ya no voy a estar el próximo semestre, ya no van a tener que estar lidiando conmigo, ya, son libres de ese mal. Ahí no sé qué profesores tendrán para el próximo y ahí verán cómo les va con ellos. Tal vez tengan suerte y, y sea un poquillo más sencillo, ¿verdad? Y por lo menos ya tuvieron un curso de nivel, ya pues sintieron el ácido y ya pues después entonces tendrán algo más fácil. Profe, ¿cómo Este, funciona eso? Nada más, ¿cómo funciona eso? ¿Ustedes los van rotando? Sí, en cierta parte, o sea, pues en algún momento, qué sé yo, bueno, yo sinceramente estuve 2 años dando el curso, ¿verdad? Y entonces yo ya dije como, ya estoy un poquillo cansado de eso, entonces hablé con Ralph y a veces nos hace caso, a veces no, pues ya me cambiaron ahí a otros cursos, más que todo nosotros los interinos, que es un poquillo más, ¿verdad? A lo volátil, por decirlo de alguna forma, somos mucho menos estables. De hecho, fui que me quedé bastante tiempo para ser un interino, ¿verdad? En lo que es físico. De hecho, creo que Gustavo y yo, que vimos hace como 2 años, fuimos los primeros interinos en dar físicos 1, ¿verdad? Generalmente se deja para profesores ya con propiedad y toda la cosa. Pero sí, sí, es algo ahí como medio, a veces nos cambian y ahí nos están moviendo, ¿verdad? Dependiendo de cómo estemos y toda la cosa y etcétera, etcétera. Bueno, pero a lo que quería o la conversación iba más que todo por el lado de la socia, que bueno, les dije que era digámoslo así, como toda una parte ahí para que se desarrolle socialmente, pero también tiene su parte, ¿verdad? Burocrática y etcétera, ¿verdad? O sea, tiene su parte política, qué sé yo, hay votaciones para encontrar cuál es el presidente de la socia, etcétera, etcétera, ¿verdad? Los que se comunican con la dirección y los que tienen ahí como la parte de tesorería, etcétera, todo ese tipo de cosas, pues ahí también está por si alguno tiene como algún interés en esa parte. Se los digo porque también les puede ayudar para tener algún tipo de, ¿cómo decirlo? De experiencia cuando ustedes lleguen a alguna otra parte, qué sé yo, si ustedes se van por un lado de física, que incluye también una parte social o estructuras, ¿verdad? Donde hay, qué sé yo, política o hay, qué sé yo, estratos
de liderazgo, etcétera, y pues ese tipo de cosas les sirve. Entonces, sería vacilón, ¿verdad? O los fomento, ¿verdad? A que se dediquen a esa parte y tengan como esas experiencias. Por ejemplo, pues cuando ustedes se hagan profesionales, los espera el colegio de físicos. Entonces, el colegio también necesita gente, ¿verdad? Que sea activa, pues, que aporte, ¿verdad? Y que sepa trabajar en grupo, etcétera, etcétera. Entonces, o en la dirección de la escuela, o si van a algún otro lugar, ¿verdad? A armar, qué sé yo, ustedes su propia escuela de física en una universidad privada o a montarla en el TEC o en la UNA y quieren hacerla bonita, entonces, pues obviamente todas esas experiencias que pueden llevar en la socia les pueden servir un montón por si son de ese lado. Se los dejo a ustedes aquí y a todos los que ven ahí el video en YouTube. Entonces sí, ahí invitados a que si son de esa o tienen esa venilla ahí o esos gustos, ¿verdad? Y pues se animen a la gente que es un poco más, ¿verdad? Agazapada y como que sé yo, no, a mí no me interesa tanto esa parte, y pues obviamente nada más va la socia ahí a pasarla, a pasarla bien ahí a gozar un rato, a escuchar chiles malos y todo. Pero bueno, no sé muchachos, si hay alguna otra dudilla que les quede o algo por el estilo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok. Nada más tal vez Todo bien. para cerrar, digamos, darles un recordatorio que tenemos la semana que viene para que estén atentos. La semana que viene, ¿en qué? ¿En Ground State? Ajá. La semana que ¿Qué? viene yo voy a... sí, cierto. Se me olvidó. Qué duro. La semana que viene voy a hablarles un poco sobre complejidad, pero no complejidad como la que hace Graving. Graving nos quedó debiendo hablar de complejidad. Bueno, Voy a hablar de otro tipo de complejidad, ¿verdad? Como lo que estuve hablando la reunión sesión. pasada, ¿sí? De básicamente de funciones que agarran números binarios y, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Y después, la semana después de esa, tenemos a Siddhartha. Sí, claro, Sí, el 11. ¿verdad? Ok. Y la semana después de esa vamos a tener a Siddhartha, que es la persona que les comenté que nos va a venir a hablar de computación cuántica. Entonces, para que estén atentos a esas cosas, ¿verdad? Siddhartha es una persona muy buena para que se metan y le pregunten cosas bueno, de todo, ¿verdad? Le pueden preguntar de todo. En realidad, Siddhartha es una persona con un background muy amplio. Entonces, ahí vayan recolectando preguntas que ustedes tengan, que hayan escuchado sobre, qué sé yo, computación cuántica, que hayan leído en artículos por ahí en internet, ¿verdad? Es un tema que tiene mucho hype alrededor, que tal vez no todo sea real o no todo sea muy veraz. Entonces, vayan ahí preparando todo lo que le quieran preguntar. Siddhartha, ¿de dónde era? Perdón, Fabián, perdón. Siddhartha es original de México, o sea, originario de México. Ok. Y ahorita, creo que está en México, tal vez ahorita también, pero, o sea, en México porque está cerrado, o sea, no, en Brasil no está llevando ahorita las clases, entonces está desde México, pero está terminando el programa de maestría. Sí, no era porque por un momento me preocupé como diciendo, uy, si habla inglés, pero todo bien, todo bien, todo bien. No, todo bien, todo bien. Eso me ha prohibido invitar un poco más de gente, pero todo bien, podemos traer así, de ahí vamos a ir trayendo un poco más de gente. Hay que quitarse el miedo y hay que traer a gente que también hable inglés y todo. Ahí pues hacemos medio la traducción, ahí lo que se pueda, pero hay Sí, que sí. entrarle. Sí, De sí. fijo, de fijo. Ok. Bueno, entonces estamos. Recuerden, la próxima semana entonces nos va a estar hablando un poquillo Fabián de eso. No sé si va a tomarse todo el tiempo, entonces tal vez podamos tener ahí algunos otros temas. Y después el otro, de hoy en 15, que sería el 11, vamos a tener ahí a Siddhartha hablándonos de Quantum Computing. Sí, y bueno, agradecerles como siempre, ¿verdad? Que estuvieron por acá. Hoy sí era así como un poquillo más en nuestro grupo, ¿verdad? No había invitado, pero estuvo interesante, estuvo bastante vacilón conocer más o menos de dónde es que, cuál es su forma en la que entraron, ¿verdad? O cómo fue que se enamoraron, por decirlo de alguna forma, de la carrera. Pues, como siempre, ¿verdad? Agradecerles un montón que estuvieran acá con nosotros, que compartieran un ratito y que hagamos ahí comunidad, que vayamos formándonos. Y bueno, como siempre les digo, o los invito a que dice, qué sé yo, ahora que estamos en vacaciones, ¿verdad? Ya va soltando el semestre y todo. Si por alguna razón hicieron algún tipo de amistad mientras iban en los cursos y saben que es de física o le interesa física, y pues le dicen que se pasen un toquecillo ahí, qué sé yo, aquí a la sesión o que vean el video, etcétera, ¿verdad? Y ir viendo a ver si Profe, vamos aumentando el público. Dígame.
¿por qué no le dicen a los de la socia que hagan publicaciones así, como para que se den cuenta más gente en Facebook y o en el grupo de WhatsApp, de Ground State. quizá, de esto? Ajá. Ayúdenos ustedes, porque ustedes son estudiantes, porque con la socia yo no me puedo hablar mucho, porque como yo ya soy profe, y pues es medio extraño, ¿verdad? Ustedes saben que es así como todo ese, no sé, algo medio raro. Entonces yo puedo hablar ahí con el presidente de la socia, porque de hecho fue asistente de ustedes en Físicos 1, pero no es lo mismo, ¿verdad? O sea, como que un profe lo diga, a que lo diga un estudiante como diciendo como, hey, yo soy parte de, ¿verdad? Y está vacilón, me interesa bastante, he estado algunos días y he estado lindo. Obviamente pues la asociación lo vería con otros ojos, ¿verdad? Como diciendo como, ok, sí está pegando. Entonces ahí les agradecemos que ustedes también hablen, o ahí sí, hablen ahí. No sé si ustedes están en grupo de WhatsApp de la socia. Creo que es así como informativo, entonces nada más se puede mandar mensajes, pues ustedes pueden mandar mensaje directo ahí a los que salen de admins y ahí les hablan de. Pero sí. Sí, voy a comentarles un día, entonces, bueno, voy a ver si les comento ahorita. Se le agradece un montón. Ok, bueno. Muchachos. Ok. Pura vida. Pura hasta vida, luego, pura muchas vida. gracias por participar a todos. Hasta luego. Chao.